Hola amigos, Jim and Mai here from Spanish and Go, your resource for learning real-world travel Spanish. And today we're talking about accents. Spanish is spoken in over 20 countries all over the world, so it makes sense that not all Spanish speakers sound the same. So today we're collaborating with other Spanish online teachers to show you how Spanish sounds in different parts of the world. That's right. So this is a bit of a quiz. We want you to listen along and give your best guess about where each of our friends is from. Each one is going to talk about some common phrases in their country, as well as what makes their accent distinct, common characteristics. So we're gonna start off with a little bit of an introduction by each of the participants of this video. Pay attention and try to guess where they are from. It's gonna be fun. Aquí vamos. Hola a todos, yo soy Juan de Easy Spanish, soy realizador audiovisual, me gusta mucho el cine y el café de especialidad. Hola a todos, yo soy Karin, soy profesora de español de Idioma Pro y trabajadora social. Bueno, algunas de las cosas que me gustan es andar en bici, viajar, cocinar, cantar y conocer personas de distintos países. Hola, soy Marina de Notes in Spanish. Estoy en una región al norte de mi país. Es una región muy montañosa y hemos venido a caminar por la montaña y a estar en la naturaleza. Hola, mi nombre es Mariela y soy profesora de español online. Lo que más me gusta es la comida. Me encanta comer, sobre todo si voy a compartirla con gente agradable. Hola, mi nombre es Andrea, tengo 25 años, soy profesora de español también online y me encanta enseñar español, me encanta viajar y también conocer otras culturas. Okay, so now we're gonna listen to our friends talk a little bit more about their accent. Pay attention and see if you can guess where they are from. A pesar de que en mi país el español es el idioma más hablado, no es el único, existen lenguas mucho más antiguas que el español que se hablan hoy en día y mi país tiene una de las ciudades más pobladas del mundo. El español de mi país es un poco diferente al de otros de Latinoamérica. Dicen que es complicado entendernos porque hablamos muy rápido. En mi país se habla español en todo el territorio y en algunas regiones se habla un segundo idioma. Hay una gran variedad de acentos y costumbres según las regiones. Y mi país es muy variado geográficamente. Tiene muchísimos kilómetros de costa, muchas zonas montañosas y una gran meseta en el centro. El español de mi país tuvo una gran influencia de la inmigración portuguesa e italiana y por eso dicen que el tono es un poco como cantando. También hablamos usando tú, solamente usted para los casos más formales. El español en mi país es muy interesante. Nosotros usamos tú, usted y vos. En mi país, usted se usa mucho con amigos y con familia y no se considera que es muy formal. So what do you think?
Pretty difficult, huh? I would say that this is one of the hardest things for me to differentiate different accents, but we're gonna give you a little bit more of a clue coming up. So each of our friends is going to talk a little bit about some common phrases in their countries. ¿Qué onda, güey? ¿Cómo estás? Yo todo bien. Aquí todo chido. En mi país puedes escuchar expresiones como pololo, me entendí, cachai, cómo estáis, voy al tiro, weón, etc. Algunas de las expresiones más populares en mi país son: es una pasada, ¿qué pasada? Alucinante, mola mazo. Tres expresiones típicas de mi país. Chamo, ¿qué vamos a hacer hoy, chamo? Pana, él es pana mío. Chévere. Ay, qué chévere que viniste. Tres expresiones muy populares de mi país son: número 1, qué bacano. Es como decir that's awesome. Número 2, qué chévere. Es como en inglés decir that's great. Y la número 3, ¿qué hubo? ¿Qué más? Que es como en inglés decir what's up. So what do you think? Were you able to guess where everyone is from? I know it's pretty difficult, but their phrases are really interesting. So we left a link in our description where you can download all of them so you can practice. Now, are you ready for the moment of truth? El momento de la verdad? Let's go hear the answers. Ahora adivinen de dónde creen que soy yo. Así es, de México. Yo nací en la Ciudad de México, la capital del país y, en efecto, una de las ciudades más grandes y más pobladas del mundo. ¿Ya adivinaste de dónde soy? Exacto, soy de Chile. Nací en Santiago, la capital. Aquí se encuentra la mayor cantidad de personas de la población en general. ¿Ya sabes cuál es mi país? Pues sí, soy española de España. Nací en la capital, en Madrid, y eso me hace madrileña. ¿Ya sabes de dónde soy yo? Ajá, de Venezuela. Venezuela está al norte de Sudamérica, con límite en el Mar Caribe, playas divinas. Y yo soy de Caracas, que es la capital. Bueno, ¿de dónde crees que soy? ¿Qué piensas? ¿De dónde crees que soy? Soy de Colombia, de una ciudad que se llama Bucaramanga y queda a 9 horas de Bogotá, que es la capital. So how did you do? Our friends now are going to talk about some of the characteristics of their accent and what makes their accent special. Sorprendentemente, a pesar de que el español es el idioma más hablado en México, no es una lengua oficial, no existen las lenguas oficiales en México, porque existen más de 60 de ellas y más de 7 millones de personas hablan otra lengua que no es el español. Así que México es un lugar con muchísima riqueza cultural de lenguas, de palabras, y muchas de las palabras que utilizamos hoy en día no son en español, sino vienen de lenguas como el náhuatl o como el mixteco o el zapoteco. Como les dije antes, el español utilizado en mi país es muy diferente a otros de Latinoamérica, ya que en general se utilizan muchos modismos y casi nunca pronunciamos las S finales. Incluso inventamos muchas palabras para expresarnos. Y otras vienen directamente de nuestro pueblo originario mapuche, tales como pichintún, que significa que ya no queda casi nada, menos que un poco,
guata, que se refiere a la panza o barriga. Generalmente nosotros decimos guatita, entre otras palabras muy divertidas. Os quería contar algún detalle más del español de España. Se dice que el español más puro se habla en la provincia de Salamanca. Los acentos y las expresiones son muy variadas según las regiones de nuestro país. Y por último quería contaros que además del español se hablan otros idiomas en España y los más importantes son el gallego, el vasco y el catalán. Una de las características del español en Venezuela es su musicalidad, su ritmo. Las personas dicen que les es fácil entender el acento venezolano. Otra característica es que adoptamos muchísimas palabras en inglés. Yo puedo decir, quiero comprar un jean nuevo, o me encanta tu look, o mi laptop no tiene mouse. Algunos datos muy interesantes sobre el español que usamos en Colombia son los siguientes. Usamos mucho los diminutivos, o sea, nosotros no decimos gato, sino gatico. Ponemos el ico o ito al final de las palabras. En el interior del país, el pronombre usted se utiliza muchísimo con familia, amigos, con todas las personas. Y utilizamos el tú muy pocas veces para demostrar más afecto. So what was the biggest difference that you noticed between each of the accents? Let us know in the comments, and also check out our friends' YouTube channels or social media platforms. They're all amazing Spanish teachers, and we're pretty sure that they can help you learn even more Spanish. So if you want to improve your accent in Spanish, we're going to leave a card above where you can go and get some tips for improving your accent in Spanish. And don't forget that you can go to the link in our description and download the common phrases our friends talked about in this video. Now, thank you guys for watching. We hope you enjoyed this video. Don't forget to like and subscribe for more travel and Spanish tips. And remember, El camino es el destino. the journey is the destination. Nos vemos pronto. Adios.